Bueno, como os dije en la presentación del curso, en el quirófano no estamos solos y contamos con la presencia de la enfermería, que a veces nos olvidamos de ella, y que es tan importante para mantener un ambiente estable y que no nos falte de nada de lo que necesitamos en estas cirugías que muchas veces nos complican tanto. Por ello, la siguiente ponencia la van a dar Inés Arechavala y Carmen González y nos hablarán del tema de la cementación y de cómo extraer ese cemento. Y somos dos enfermeras del quirófano de traumatología del Hospital de Cruces y junto con Amaya y John, que son otros dos compañeros, hemos hecho un trabajo sobre el papel de enfermería en la extracción y cementación ósea en el contexto de una revisión de rodilla. Cuando nos ofrecieron participar en estas jornadas, quisimos buscar un campo de conocimiento que nos sirviera a nosotros, nuestra práctica clínica y mejorar nuestros conocimientos. Por otra parte, tampoco tenía sentido que viniéramos a contaros cómo poner una prótesis de rodilla, porque no es nuestro campo. Entonces nos dimos cuenta que el cemento está muy presente en nuestro día a día en el quirófano y que, por lo tanto, era una buena elección. Como sabemos todos, actualmente las tasas de supervivencia a los 10-15 años de las prótesis de rodilla son cercanas al 90-95%. Sin embargo, pueden surgir complicaciones que derivan en una cirugía de revisión. Las causas más frecuentes son el aflojamiento aséptico de la bandeja tibial, la infección periprotésica, la inestabilidad de la rodilla y el desgaste de los componentes. Una cirugía de revisión se planifica de manera individualizada, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente y el motivo por el cual se requiere la retirada de los implantes. Principalmente nos encontramos ante tres escenarios posibles. Uno, en el que haya que quitar la prótesis y el cemento y colocar un espaciador y luego, en un segundo tiempo, quitar ese espaciador y poner una prótesis de revisión, que haya que retirar la prótesis y colocar un implante sin necesidad de retirar el cemento. En eso pues hay unos casos. Y lo último, que es en una única cirugía, retirar el cemento y la prótesis y colocar un nuevo implante. Consideramos que el equipo de enfermería debemos conocer el manejo del cemento y su extracción en la cirugía de revisión de rodilla, de tal forma que nuestra labor ayude a garantizar el mayor beneficio para el paciente y se reduzcan los tiempos quirúrgicos y las posibles complicaciones. Tenemos que conocer los diferentes instrumentos para su extracción y los aspectos más importantes para realizar una cementación correcta y conseguir una buena interfaz cemento-hueso. Bueno, a continuación vamos a hablar del instrumental y los sistemas de extracción de cemento que disponemos en nuestro hospital. En primer lugar, tenemos los escoplos tipo Moreland, que permiten la retirada del cemento circundante, pero no del cemento distal, que acaba rompiéndose en múltiples pedazos, convirtiéndose en una tarea compleja su extracción, pudiendo ocasionar falsas vías. Dentro de ellos tenemos los osteotomos o cinceles, que se pueden utilizar para retirar el cemento del hueso. La punta está destinada a despegar el cemento de la cortical o del implante. El osteotomo fragmenta el cemento y este se elimina mediante succión o mediante una pinza extractora. Luego tenemos escoplos gubias, rectos, angulados de tipo bayoneta y de filo inverso, ¿no? Y esos serían tres de los casos. No hemos puesto los escoplos angulados porque justo se nos olvidó sacar la foto, pero vamos, que sería igual que el gubia, pero un poquito con angulación, ¿no? Luego, una vez retirados los componentes, se pueden utilizar los escoplos de bandera para fragmentar el cemento restante. El borde romo y no cortante guía la punta a lo largo de las corticales para evitar perforar el hueso y el borde afilado divide el cemento. Los hook extraen el cemento a lo largo del canal, ya que la punta raspa a lo largo de la cortical. También se pueden utilizar para retirar el restrictor de cemento. Una vez perforado el opérculo, se introduce sobrepasando el límite del cemento y se engancha para su extracción. Si el manto de cemento está completamente despegado del hueso, puede ser más fácil retirar la capa de una sola pieza, sin romperla, ayudándose de los machos de roscar cónicos. En nuestro caso tenemos de 9 y de 11 milímetros. La pinza extractora dentada larga agarra los fragmentos del cemento que se van quedando en el canal, facilitando su eliminación. Las fresas circulares son eficaces, sobre todo en canales anchos como el del fémur. En canales estrechos tienden a comer antes el hueso, porque este presenta menos consistencia.
Hay dos tipos de fresas, de corte lateral y de corte frontal. El centralizador nos puede ayudar en algunos casos a dirigir la broca hacia la zona que queremos. Por otro lado, la fresa tipo bola y la cucharilla dentada nos va a ayudar a cruentar el cemento, porque no siempre en todos los casos hay que retirarlo en su totalidad y nos puede interesar que se facilite la adhesión del siguiente cemento. Los escoplos flexibles se utilizan para alterar la fijación del hueso cemento y el implante hueso. Luego tenemos el sistema de fresado. Este se puede usar para cruentar el cemento distal, pasando a través de este orificio una guía que luego permita fresar progresivamente el tapón de cemento, previa apertura del opérculo. La guía debe estar centrada para evitar perforaciones de la cortical. Para revisar el estado del hueso por dentro del canal podemos usar una luz fría, un aspirador de luz o la radioscopia. En algunos casos tenemos que usar el motor de alta velocidad, que se utiliza para cruentar el cemento superficial e intentar romper el opérculo. En otros hospitales hemos leído que disponen de otros métodos de retirada del cemento. Nos encontraríamos con el sistema Ortoclast, que es un percutor que utiliza ondas de choque para la extracción de prótesis, tanto cementadas como no cementadas. Utiliza una pieza de mano que es un cincel fino y flexible, cuyas puntas tienen diferentes acabados que favorecen romper la interfaz hueso-cemento-prótesis, evitando fisuras y perforaciones en el hueso. Una de las ventajas que tiene este sistema es que tiene la posibilidad de usar una visión endoscópica, reduciendo el riesgo de perforaciones. Luego está el C-Mover de A2C. Se introduce una batería metálica a través del tapón de cemento. Se cementa todo el espacio y, tras la polimerización, se extrae por medio de martillazos retrógrados que permiten sacar el nuevo cemento y el antiguo, al que se ha adherido con mayor fuerza que el cemento antiguo al hueso. Pueden surgir varias complicaciones: la disociación entre la varilla metálica y el nuevo cemento, la falta de unión entre el nuevo cemento y el antiguo y la retirada no solo del cemento antiguo, sino del remanente óseo en huesos de mala calidad. También, en algunos lugares, usan guías 3D. Se imprimen la guía y la plantilla del hueso del paciente con una impresora en polimetil metacrilato. Se comprueba que la guía se adapta correctamente al hueso y que nos dirige al punto deseado, simulando el brocado del tapón cemento. Estas guías son esterilizadas a baja temperatura y durante la cirugía se exponen los rebordes óseos necesarios para aplicar la guía 3D, retirando parte del cemento con escoplos de manera convencional hasta llegar al tapón. Una vez en este punto, las guías son fijadas con tornillos y ayudadas con las copias se confirma que el brocado es concéntrico. Finalmente, se utilizan brocas y fresas cada vez mayores. Este brocado no busca la retirada absoluta del cemento, que sería necesario en casos de recambios sépticos, sino que dejar suficiente espacio para el paso del nuevo vástago, que en este caso sería más largo. Por último, queríamos precisar que en ocasiones se requiere hacer una ventana ósea a la altura del tapón de cemento para poder extraerlo a través de ella. Esta técnica puede llegar más tiempo del esperado, ya sea por no elegir adecuadamente el tamaño de la ventana y tener que rehacerla, o bien porque este tapón se encuentra íntimamente ligado al hueso. Y a pesar de visualizarlo de manera directa, requiere un trabajo meticuloso con escoplos para soltar esta unión. La ventana a posteriori se ha de fijar con algún medio de osteosíntesis, como puede ser un cerclaje, para evitar que la siguiente cementación sea defectuosa. Bueno, como todos sabemos, la cementación es un momento que en el quirófano genera inquietud. Entonces, no es raro que cuando en el quirófano hay gente nueva, el cirujano principal nos pregunte que si la persona que va a instrumentar ha hecho cemento alguna vez. Entonces, bueno, por desgracia, nosotros somos una profesión generalista y al final muchas veces nos acabamos formando en nuestro puesto de trabajo. Entonces, en un servicio como es el quirófano de traumatología, si no has trabajado previamente en uno, tu carencia de formación es absoluta. Entonces, cuando viene un compañero nuevo, le tenemos que explicar qué es el cemento. Que el cemento óseo se prepara a partir de dos componentes, uno líquido que contiene un monómero y un polvo que contiene un polímero. Entonces, la preparación del cemento consiste en mezclar los dos componentes y
Debido a esa mezcla se produce una reacción exotérmica de polimerización que alcanza picos de temperatura de hasta 110 grados. Esta reacción de polimerización conduce a la formación de una masa pastosa que, según pasa el tiempo, se va endureciendo hasta solidificarse. La polimerización del cemento se divide en 4 fases. Una fase de mezclado, que se inicia con la adición del monómero líquido al polvo y finaliza cuando la masa de cemento es homogénea. Este tiempo lo determina cada casa comercial, es específico para cada cemento y no se puede alterar. El tiempo de espera es el tiempo que pasa desde que mezclas el cemento hasta que lo puedes aplicar al paciente. Cada 5 segundos se debe testear el cemento y esta fase termina cuando el cemento ya no está pegajoso. La fase de trabajo, en esta fase, el cemento se va endureciendo y la viscosidad aumenta. Y finalmente, durante el fraguado, el cemento fragua y alcanza su consistencia dura. Es el momento en el que alcanza su pico de temperatura más alto y el tiempo de fraguado suele durar entre 8 y 10 minutos. Queríamos recalcar que es importante tener en cuenta que el tiempo de trabajo y la polimerización dependen de la temperatura de los componentes y del entorno. Unas temperaturas más altas acortan el tiempo de espera, trabajo y fraguado y unas temperaturas más bajas lo prolongan. La viscosidad del cemento aumenta a medida que avanza la polimerización. Una vez que se realiza la mezcla, el cemento debe ser homogéneo y de baja porosidad. Con ese objeto se usa el vacío para realizar la mezcla, consiguiendo con ello disminuir el tamaño de los poros como de la cantidad de los mismos, para así buscar una mejora en la resistencia a la fractura y a la fatiga del cemento. Por otro lado, la temperatura a la que se prepara el cemento también tiene relación con el tamaño de los poros y la distribución de los mismos. Nosotros en nuestro hospital somos los enfermeros los que preparamos el cemento y disponemos de 2 tipos de cemento. Por un lado, tenemos el cemento de Depuy CMV de viscosidad 3 de 50 y 80 gramos con gentamicina, que es un cemento radiopaco que contiene antibiótico y dispone de un sistema de mezclado al vacío de jeringa previamente cargado con el componente en polvo, al que añadimos la parte líquida. Este dispositivo controla los vapores que emite el monómero y que se originan durante la preparación del cemento. Por otro lado, tenemos el cemento de Zimmer de 40 y 80 gramos con gentamicina, que también es radiopaco y dispone de un sistema de vacío en jeringa de un solo uso. En la jeringa tenemos que añadir la ampolla líquida y luego el soluto. Entonces, en esta tabla se ve claramente que, dependiendo del cemento, los tiempos van a ser totalmente diferentes. No tiene nada que ver un cemento con otro. A lo largo del tiempo, los cementos óseos han ido evolucionando y hay 4 generaciones diferentes. En los inicios, el cemento era de alta viscosidad, se mezclaba de forma manual y no se presurizaba. Después se pasó a un cemento de baja viscosidad que se mezclaba manualmente y se presurizaba con pistola. Y posteriormente la mezcla se empezó a realizar al vacío y por último se incorporaron los restrictores de cemento, que conocemos 4 tipos: universal, press-fit, expandible y de gelatina de porcino. Además, siempre está la posibilidad de realizar un tapón óseo. Un estudio reciente objetivó que los restrictores de gelatina permiten un mejor taponamiento del canal, disminuyendo la migración y fuga. ¿Pero es el cemento en realidad un pegamento? La respuesta es que no. Es una sustancia acrílica cuya función es asegurar la fijación de la prótesis al tejido óseo y transferir las cargas del implante al hueso. El cemento debe penetrar en las trabéculas del hueso esponjoso y al solidificarse se forma la unión prótesis-hueso. Además, en el caso de irregularidades menores en la superficie ósea, estas pueden ser rellenadas, haciendo que la preparación del hueso pueda ser menos precisa para lograr una óptima fijación de los implantes. Pero con esto no estamos diciendo que la preparación del hueso no sea relevante para nada. Algunos autores han demostrado que la correcta preparación de la superficie ósea es tan importante como la propia técnica de cementación. Ya hemos dicho que el éxito de la fijación del cemento depende de la capacidad para penetrar en el hueso esponjoso y que lo ideal es conseguir una penetración de cemento de entre 3 y 5 milímetros. Una penetración menor generaría una interfaz débil predisponiendo al micromovimiento y, por el contrario, una penetración superior puede llegar a producir una necrosis ósea por la reacción exotérmica de fraguado del cemento y con ello debilitar la interfaz cemento-hueso. Por ello, además de respetar los tiempos en la elaboración del cemento, debemos limpiar las superficies óseas y secarlas exhaustivamente antes de su aplicación. Para limpiar la superficie ósea se recomienda el uso de lavado pulsátil. En nuestro servicio realizamos un lavado exhaustivo con suero, aspiración negativa y secado de la superficie articular, pero sabemos que en otros servicios de traumatología están usando pistolas de lavado pulsátil.
Uno de los sistemas más conocidos es la pistola de lavado Aizel-Levech, que realiza una limpieza suave y eficaz eliminando huesos, tejidos y partículas sueltas de sangre. Es un sistema de un solo uso, desechable, funciona a pilas y se puede controlar mediante un gatillo con la punta del dedo. Al succionar y enjuagar al mismo tiempo, además, los desechos se eliminarán sin inundar el campo de la operación. Por otro lado está el sistema de lavado pulsátil Carbojet. Este instrumento utiliza un chorro de CO2 para limpiar y secar el hueso de forma exhaustiva y rápida. Su uso no alarga la cirugía y entre sus beneficios podemos resaltar que aumenta la penetración del cemento en el lecho y mejora la resistencia de la interfaz hueso-cemento. Se ha demostrado en diferentes estudios que en el hueso sin preparar la penetración media del cemento es menor de 0,6 milímetros, mientras que irrigando el hueso con suero se alcanza una penetración media de 1,9 milímetros y si se prepara con lavado pulsátil, esta penetración puede llegar a los 4,8 milímetros. Además, para favorecer la interdigitación, se recomienda realizar orificios en la superficie ósea con una broca de 2,5 a 4,5 milímetros para facilitar la penetración del cemento en el hueso de mayor densidad y, por lo tanto, mejorar la interfaz cemento-hueso. En el momento de la cementación, los componentes se cementan en el siguiente orden. Primero la tibia, posteriormente el fémur, se inserta el polietileno y se cementa la rótula. Para conseguir un nivel óptimo de presurización en ambos componentes, debemos mantener la rodilla en extensión hasta que termine la fase de fraguado. Este procedimiento de cementación se puede realizar en un solo acto, cementando todos los componentes con un solo cemento o en dos tiempos, utilizando 2 unidades de cemento. En cualquier caso, siempre se debe verificar que el cemento está en condiciones óptimas para cementar un nuevo componente. Conocemos diferentes técnicas de cementación: la cementación doble completa con tapón, la cementación metálica completa, la cementación ósea con tapón y la cementación mixta completa. Entonces, aunque el gol estándar es la cementación doble completa, algunos cirujanos prefieren cementar solo la superficie inferior del componente con el objetivo de reducir la pérdida ósea durante la cirugía de revisión y reducir el stress shelling, que, como ya sabéis, es el fenómeno por el que se produce una disminución de la densidad ósea al soportar el implante protésico, ya que el hueso se remodela según las cargas. A mayor carga, el hueso responde aumentando su densidad ósea y si la carga disminuye, como sucede al colocar un implante protésico, el hueso se volverá menos denso y más débil. Bueno, cuando hay una infección en una prótesis articular, esta se retira y se coloca en su lugar un espaciador. En dichos casos, el cemento óseo también sirve para crear espaciadores cargados con altas dosis de antibiótico, cuya liberación permite alcanzar unas dosis locales muy superiores a las que se alcanzan únicamente por vía sistémica y mantener el espacio articular hasta la implantación de la prótesis definitiva. La presencia de biomateriales en procedimientos quirúrgicos supone un mayor riesgo de infección profunda. La mayoría de los microorganismos responsables de las infecciones periprotésicas son productores de biofilm, lo que dificulta la penetración de los antibióticos y protege a las bacterias frente al sistema inmune. El tipo de antibiótico, el tipo de cemento y las condiciones del mezclado van a influir en la liberación del antibiótico. La elución de cemento presenta un pico alto a los pocos días de su implantación y posteriormente disminuye a un nivel menor. Sin embargo, se cree que puede persistir una liberación de antibiótico pasados muchos años por las microfracturas y grietas presentes en el manto de cemento, lo que podría favorecer la aparición de resistencias. Los cementos óseos se pueden combinar con diferentes antibióticos con el fin de minimizar el riesgo de infección. La profilaxis requiere unas dosis bajas para evitar los defectos mecánicos que puedan producirse sobre el cemento destinado a la fijación mecánica de un implante. En cambio, si se utiliza un cemento óseo impregnado en antibiótico como tratamiento en una infección musculoesquelética en forma de espaciadores, es conveniente contar con entre 3,6 gramos de antibiótico por cada 40 gramos de cemento, pudiendo llegar hasta los 8 gramos de antibiótico. Además, se conoce que la combinación de algunos antibióticos tiene un efecto sinérgico, aumentando la liberación de estos, como puede ser el caso de la gentamicina y la vancomicina. Los antibióticos locales que se agregan al cemento deben estar disponibles en polvo estéril, ya que las presentaciones líquidas pueden deteriorar las propiedades mecánicas del cemento. Asimismo, deben ser solubles en agua, seguros, termoestables, disponer de un espectro bacteriano adecuado y ser hipoalergénicos. Los antibióticos aminoglucósidos
son los que habitualmente se combinan con el cemento óseo debido a su amplia cobertura bacteriana y su bajo perfil de alergia. La eficacia de estos fármacos es muy buena, excepto que el microorganismo presente resistencia a ellos. Una duda que puede surgir a la hora de seleccionar el antibiótico idóneo para un espacio es si es preferible usar un antibiótico de amplio espectro o se debe adaptar al agente causante de la infección y su sensibilidad. Lo correcto sería contactar con un especialista en enfermedades infecciosas que, valorando el resultado de los cultivos, si los hubiera, el antibiograma, los antecedentes del paciente, alergias y datos clínicos, pautará el antibiótico para cada caso. El objetivo es administrar altas concentraciones de antibiótico local contra los agentes patógenos, alcanzando una concentración mínima inhibitoria muy alta, lo que pueda evitar la potencial toxicidad sistémica de los fármacos. Cuando la revisión sea aséptica y se desconozca el agente causante, se suelen utilizar antibióticos de amplio espectro. Aquí vemos una tabla que se ve, dependiendo del grupo de antibióticos, el tipo de antibióticos, las dosis que más o menos se calcula que se debería de poner por cada 40 gramos de cemento. Y vemos que pues, depende mucho de unos a otros, cambia mucho las dosis. La preparación del cemento óseo no está exenta de riesgos para las personas que lo realizan. Por eso se debe tener en cuenta una serie de precauciones. Durante el proceso de polimerización se generan vapores tóxicos que pueden ser inhalados por la persona que prepara la mezcla. Dichos vapores son irritantes para el sistema respiratorio y además pueden provocar mareos, cefaleas y efectos anestésicos. Y dicen que también puede afectar al hígado. Es irritante para los ojos y en caso de contacto deben ser lavados con abundante agua. Y hay que prestar especial atención si eres portador de lentes, porque se cree que pueden hacer reacciones adversas y provocar lesiones oculares. La exposición continuada al metacrilato puede causar hipersensibilidad, lo que puede llegar a provocar una reacción anafiláctica. El componente líquido puede producir dermatitis de contacto y se recomienda el uso doble de guantes. El elemento líquido es altamente inflamable, por lo que se recomienda una adecuada ventilación del quirófano y evitar el uso de bisturís eléctricos hasta que finalice por completo la reacción de polimerización. ¿Cómo podemos reducir la exposición al cemento? Pues las medidas generales serían utilizar sistemas cerrados de preparación. Se recomienda verter primero el polvo y después el líquido, pero bueno, siempre hay que respetar las indicaciones del fabricante porque en ocasiones dicen que es mejor al contrario. Utilizar sistemas de extracción de gases, llevar un control periódico de la ventilación del quirófano y una correcta gestión de residuos. En algunos servicios de traumatología, para evitar la evaporación residual del cemento, se elimina introduciéndolo en una bolsa individual y cerrándola antes de tirarla a la basura. Y las medidas de protección personal. Recomiendan el uso de gafas protectoras, el uso de guantes adecuados, que se recomiendan guantes de nitrilo, y en caso de usar guantes de látex, retirarse los guantes después de realizar el cemento, una mascarilla adecuada que tenga filtros para disolventes orgánicos y partículas y que el personal que utiliza lentes de contacto tenga especial cuidado. Bueno, las conclusiones serían que en este trabajo queda reflejado que enfermería, como parte del equipo quirúrgico, tiene un papel importante en el manejo del cemento y su extracción. Una buena planificación preoperatoria, el conocimiento del instrumental de extracción de cemento, así como su manejo y las posibles complicaciones, acortan los tiempos quirúrgicos y facilitan el trabajo de los traumatólogos en beneficio del paciente. En toda la bibliografía revisada queda patente la importancia de la correcta preparación del hueso como paso previo de la cementación. Actualmente se considera que el gold estándar para la fijación protésica es la doble cementación, es decir, se debe cementar tanto el hueso como el implante. Por último, queríamos agradecer a Igor y a Emilio la invitación para participar en estas jornadas. Asimismo, queríamos darle las gracias a la doctora Guío y al doctor Larrazábal por facilitarnos documentación para realizar nuestro trabajo. Y, cómo no, dar las gracias a nuestras compañeras que nos han facilitado mucho la realización de este trabajo.